La inmortalidad es un término que nace de nosotros los humanos como un reflejo del miedo que tenemos al concepto de la muerte. Y por supuesto, existen miles de relatos sobre seres, desde humanos, monstruos y dioses, que poseen esta bendición. Usualmente, y ya que se tratan de obras de ficción, siempre es placentero ver a un personaje que, sin importar cuántas heridas reciba, cuántas veces lo descuarticen, este seguirá regenerándose, este seguirá peleando. Y son muy pocas, he de decir, las obras que toman este concepto de la inmortalidad para retratar o contar el cómo sobrellevar la vida. Claro, si hablamos de los monstruos inmortales, el tema de la soledad es el principal en el desarrollo del mismo. Seres que no envejecen, que no mueren ni aunque les cortes la cabeza, y que vivirán miles y miles de años, viendo morir a todos sus seres queridos. Y sí, esta serie logra exponer esa soledad de una forma espectacular. Pero a mi parecer, y dado el hecho que el inmortal de nuestra historia es prácticamente, en un inicio, un ente sin raciocinio alguno, logra hablar de la vida de una forma metafórica y por medio de la tragedia nos expone lo que es nacer, crecer, aprender. Únicamente quiero expresar lo que la serie logró transmitir en su primera temporada y bueno, hablar un poco sobre su interesante y bastante original universo narrativo. Después de todo, estamos ante una serie que por medio de la inmortalidad nos enseña cómo enfrentar las heridas, cómo sobrellevar el dolor y cómo ser inmortal. La historia inicia con una esfera, creada por un ente superior que será a la vez el narrador de la historia. Esta esfera imita y se adapta a su entorno, teniendo la capacidad de convertirse en todo aquello que entre en contacto con él, siendo una piedra su primera transformación, seguido de un lobo moribundo, luego un joven, abandonado por su tribu en medio de un desierto helado. Fuji, el nombre que obtendrá más adelante nuestro protagonista, deberá buscar estímulos de todo tipo para poder obtener las formas de otros seres vivos. Es una serie de fantasía en un mundo donde extrañas criaturas existen, desde un oso gigante hasta un cangrejo que tiene una lechuga en la espalda, personajes con poderes o habilidades extraordinarias. Es una serie que, si bien tiene acción, su punto fuerte es el drama y la constante lucha de los personajes por lograr sus objetivos y seguir viviendo, buscando cumplir sus propias ambiciones y deseos, pese a las adversidades de la vida. Lamentablemente, como la mayoría de las series, no es perfecta. Su animación y diseño de personajes es bastante precioso y está muy bien pensado, pero con el pasar de los capítulos y llegados al arco final de su primera temporada, se nota como el nivel de la animación decrece, pero lo disimula bastante bien. Para su segunda temporada, la serie verá un cambio de estudio que no denotó en una mejoría en la calidad visual. Es más, diría que todo lo contrario. La serie en lo personal me encantó, y no solo por mi personal fanatismo a los entes inmortales, sino porque ese discurso existencial que siempre está presente en la serie me fascina. Son de esas series que considero merecen mucho más cariño a la hora de trabajar su adaptación. Nuestro protagonista es un ente que por medio de estímulos aprende. Cada objeto que lo lastime, él lo puede recrear a la perfección, y cada ser vivo con el que entra en contacto pasa a ser parte de él. Y solo cuando ese ser vivo fallece, Fuji puede tomar la forma de este, junto con sus habilidades. De igual forma, Fuji es capaz de sentir a otros seres vivos, su dolor y sufrimiento. Por eso él es más consciente de la vida de los seres que lo rodean, y por eso mismo, en toda la serie, cuando logra obtener conciencia de sí mismo y un raciocinio propio, Fuji se niega a asesinar a otras personas. El objetivo de Fuji, según su creador, el hombre de negro como él lo llama, es recopilar la mayor cantidad de información posible y enfrentarse a los Knockers, unos entes parasitarios que al entrar en contacto con el mismo Fuji, le roban la información y los recuerdos de los seres vivos en los que se puede transformar. Y al derrotarlos, destruyendo su núcleo orgánico, Fuji recupera la información y los recuerdos que le fueron robados. En otras palabras, Fuji es una especie de disco duro genético, cuyo objetivo es preservar la información de los seres vivos de la Tierra. Pero Fuji no es una computadora, es un ente con conciencia propia. Es un niño que fue lanzado al mundo para aprender de constantes estímulos, tanto buenos como malos. Y por esa misma razón, el hombre de negro le dice que tiene que volverse más fuerte,
razón por la cual no se puede quedar en un solo lugar. Pero reitero mi idea que estamos ante un niño que se tardó bastante en ser consciente de sí mismo. Y aunque Fuji puede aprender bastante conviviendo con humanos, aprendió a escribir, a leer, a cocinar y a aparentar ser un humano normal. Pero pese a que convivió tanto tiempo con tantos humanos, existe algo que Fuji no puede aprender, y es aprender a vivir. Por eso Fuji no puede hacer mucho más por ellos, por sus amigos, sus familiares, más allá que verlos vivir. Durante el transcurso de la serie vemos cómo Fuji crece, aprende, se llena de estímulos, conoce personas y sufre. Pero pese a todos estos estímulos, Fuji sigue siendo un niño que no lograba comprender lo que significaba perder a alguien. Después de todo, al final, él es el único que seguirá con vida en su largo camino. El mismo Fuji tiene que enfrentarse al dolor de perder a alguien. El ente inmortal conocido como Fuji tiene que enfrentarse a una herida que no logra sanar. Esta es otra cosa que probablemente Fuji jamás logrará comprender. Nuestro protagonista Fuji el inmortal, cuyo cuerpo jamás dejará de regenerarse, tendrá que aprender a no perderse a sí mismo, aprender a ser inmortal. Si dejara de ser inmortal, si decidiera desaparecer a manos de los Knockers, sus recuerdos, los recuerdos de las personas importantes que han vivido con él, desaparecerían. No quedaría nada de ellos y Fuji el inmortal dejaría de existir. La soledad de Fuji, a mi entender, es simplemente una enseñanza de aprender a regenerarse de las heridas que no podemos ver, a ver la muerte como una parte de la vida y no dejar que un dolor invisible nos detenga. Por otro lado, tenemos a lo que yo considero la antítesis de lo que representa Fuji, los Knockers, los parásitos que cumplen una misión bastante radical en el universo narrativo de Fumetsu no Natae. Según el señor Schopenhauer, y ojo que esta es la percepción mía de lo que leí y entendí de sus ideas, es que la vida es un estado de constante sufrimiento y por eso no vale la pena enfrentarse a esta. Entonces luego vemos a los Knockers, los cuales de una forma extraña y conveniente nos revelan su objetivo: eliminar a la humanidad para librarlos de la prisión de carne en la que fueron encerradas sus almas y de esa forma alejarlos del constante sufrimiento que implica vivir. La serie nos mostró el nacimiento de un dios, o un semidios, enviado por un ente superior que no intercede por nosotros, y únicamente guía a Fuji. Este aprende muchas cosas de los humanos, a la par que es temido y adorado por estos. Mi punto con este video es alabar esta idea, de poner a un dios que busca la paz, a convivir entre los humanos, un dios que no castiga porque siente al igual que nosotros, un dios que se podría sentar con nosotros a charlar, a tomar algo y tal vez hablar de cosas importantes, como de cosas banales.